¿Que me quieres, amor? Por Manuel Rivas. ¿Que me quieres, amor? Reúne 16 relatos donde Manuel Rivas aborda el tema de la incomunicación personal en un mundo saturado de información, donde emergen la ternura y el humor como los mejores amuletos y reductos de la humanidad. 16 historias escritas con la sensación de quien roza con los dedos las vísceras y la piel del mundo. Si deseas adquirir este libro, más abajo tienes un link que te llevará directamente a la página de Amazon. ¿Que me quieres, amor? Es un libro con el que Manuel Rivas obtuvo el premio de narrativa Torrente Ballester y el Premio Nacional de Narrativa. Es un libro magnífico y se lee de un tirón. Es una prosa imaginativa y repleta de hallazgos, una obra sensible y valiosa. Son verdaderas piezas maestras de nuestra narrativa contemporánea. Y eso muy pocos escritores actuales lo consiguen. ¿Que me quieres, amor? Muestra a un escritor con un buen repertorio de registros y dotado con gran sensibilidad e imaginación. Manuel Rivas sabe ver la mezcla de crueldad y ternura que suele estar detrás de los gestos humanos. En 1999 se estrenó La lengua de las mariposas, película española dirigida por José Luis Cuerda y con guión de Rafael Azcona. La película se basa en 3 relatos incluidos en el libro ¿Que me quieres, amor? Estos relatos son La lengua de las mariposas, Un saxo en la niebla y Carmiña. El que sirve como base de toda la película es La lengua de las mariposas, dentro del cual se insertan los otros relatos, cuyo nexo de unión será Moncho, protagonista de La lengua de las mariposas. Si deseas adquirir La lengua de las mariposas en Blu-ray, aquí abajo te dejo el link. Los libros son como un hogar. En los libros podemos refugiar nuestros sueños para que no se mueran de frío. Frase pronunciada en la película por don Gregorio el Maestro. Damos paso a la sinopsis. En el relato que da título al libro, un joven incapaz de comunicar su amor cuenta su historia después de fallecer en un atraco frustrado. Un viajante, vendedor de lencería, espera ansioso al volante la reaparición del hijo huido y recibe la milagrosa ayuda de un héroe de rock. El misterio de la luz de un cuadro, La lechera de Vermeer, devuelve a un escritor al regazo de la madre. El amor más carnal de Carmiña, con la incómoda presencia de su perro Tarzán. Un niño tiene su mejor aliado y amigo en un televisor portátil. Un músico de saxo encuentra el don de la música en la mirada de una muchacha. La lengua de las mariposas, uno de los cuentos que dio origen al guión de Rafael Azcona para la película del mismo nombre, es de una belleza sublime. Según Carlos Casares, este cuento podría figurar en una antología de los mejores relatos de la literatura universal. Una amistad fraternal entre un escolar y un maestro anarquista que nace en la mutua curiosidad por la vida de los animales. Es destrozada por la brutalidad de 1936. Manuel de Rivas nació en La Coruña. Desde muy joven trabajó en prensa y sus reportajes y artículos están reunidos en El Periodismo. Es un cuento. En el año 1997, Mujer en el baño en 2003 y A cuerpo abierto en 2008. Una muestra de su poesía tan recogida en la antología El pueblo de la noche de 1997 y La desaparición de la nieve en 2009. Como narrador, obtuvo, entre otros, el premio de la crítica española por 1 millón de vacas en el año 1990, el premio de la crítica en gallego por En salvaje compañía
1994, el Premio Nacional de Narrativa por ¿Que me quieres, amor?, de 1996, el Premio de la Crítica Española por El lápiz del carpintero en 1998 y el Premio Nacional de la Crítica en gallego por Los libros arden mal en 2006. Considerada como una de las grandes obras de la literatura gallega y elegida Libro del Año por los libreros de Madrid. Todo silencio de 2010 fue finalista del Premio Hamet de novela negra. En 2011, Alfaguara publicó sus cuentos reunidos bajo el título Lo más extraño. Su última novela es Las voces bajas, en el año 2012. Como hemos dicho antes, ¿Que me quieres, amor?, fue publicada en el año 1995 por la editorial Galaxia. Al año siguiente, en 1996, fue traducida al castellano por Dolores Vilavedra, en un volumen publicado por la editorial Alfaguara. Este volumen está compuesto por 16 relatos que recibieron una acogida espectacular y unánime por parte de la crítica y el público. 16 historias que destilan soledad, ternura, ironía y sensibilidad, que son fruto de la melancolía y de la memoria compartida a la que uno debe cierta lealtad, afirma el propio autor. En la lectura de esta obra reconocemos los rasgos más característicos de su obra, la presencia de lo mágico y a la vez el cultivo de un realismo de lo cotidiano. Son varios los relatos en que aparecen los avatares de la cotidianidad, de la vida diaria en algún barrio de La Coruña o en Vigo. Pequeñas cosas que nos esclavizan a diario, pequeñas cosas que al ser contadas por Manuel Rivas son sobrecogedoras y nos convocan al sueño y al delirio. La inclusión de un principio de irracionalidad de la ficción literaria se hace desde una visión particular del mundo, a través de una mirada edénica, ingenua, que acepta impávida la presencia de lo irreal en lo cotidiano como causa o desenlace. Este principio alógico contempla los acercamientos a la realidad gallega que tienen mucho que ver con el relato de los sueños y de las preocupaciones de las personas o personajes fuera del lugar o del tiempo, o incapaces de amoldarse armónicamente a la sociedad postindustrial que tan rápido se presentó ante ellos. Así, este mundo roto y discordante, ya explorado de forma más ligera en Os comedores de patacas, nos pone en contacto con el imaginario cultural de una generación que siente la apabullante presión de los medios de comunicación. La estética de macrodiscoteca, el impacto que produce la recepción de grupos musicales extranjeros y el simulacro de la modernidad. Frente a esto asoma también el viejo imaginario rural de los caseros, de ustedes serán muy felices o de lo que los padres del joven perdido en Solo por ahí. Más allá, el imaginario del autor, implícito o estilizado, detrás del cual surgen diversos referentes artísticos, la pintura, el cine, el cómic y la literatura. En varias historias de este libro, la infancia, el recuerdo de alguna escena infantil va a ser el trampolín que impulse el texto. La infancia como relato de una imagen atractiva por la memoria o como trompo cargado de significación, clave secreta en una época en que todos los significados estables se encuentran bajo sospecha. Asoma en ellos un sentimiento elegíaco, no nostálgico. La experiencia infantil es un mundo original. En La lechera de Vermeer, la visión del cuadro provoca que el narrador recupere una imagen de su madre y con ella el descubrimiento del terror de la ausencia del padre. En el paródico Una flor blanca para los murciélagos, un recuerdo infantil es el punto de partida para la construcción del personaje. La infancia como tema estará también presente en Un saxo en la niebla.
en Dibujos animados y en La luz de Yoko, dos relatos, estos últimos, que reflejan el papel que pueden jugar los medios de comunicación en la configuración del imaginario infantil contemporáneo. Los nuevos miedos, su agresividad, su maniqueísmo, su violencia y su lenguaje. La lengua de las mariposas merece párrafo aparte. Se trata de un relato hecho desde la perspectiva de un niño. En él, acorde a la poética del género, el último párrafo es la luz que ilumina el sentido del texto. Se nos cuenta un episodio que bien pudiera haber acontecido en los primeros días de la Guerra Civil Española en cualquier villa gallega. Lejos del tratamiento simple y propagandístico que suele hacer sobre el tema, Rivas nos cuenta la historia de una traición en una infancia que bien pudiera ser una metáfora del complejo de culpa que quizá algunos lleven dentro. La infancia no es una autojustificación, sino una autoexplicación de una razón oculta u ocultada. Resulta meritorio que, en un momento en el que el intimismo es entendido como una huida hacia adentro de la búsqueda fetichista del tiempo original, el autor ponga ante nosotros sobre la mesa el negativo de esta fotografía y deshaga, como lo haría con una pompa de jabón, el tópico dominante. En resumidas cuentas, un relato imprescindible. No solo en estos cuentos ya citados, sino también en otros 7 u 8, el narrador nos lleva hasta el universo familiar, donde los otros son el padre, la madre, un mundo de alta densidad afectiva que también puede tener un valor simbólico para nosotros. En cuanto a los personajes técnicos, la obra supone un reto narrativo en el que abunda el uso de la primera persona junto con otros narradores heterodiegéticos, más o menos convencionales. Rivas parece dar vueltas y más vueltas al paraíso narrativo, jugando con memorias y autobiografismo, no siempre muy alejados de la figura del autor y su generación. Nos encontramos con distintos narradores en primera persona, narradores infantiles, narradores adultos que evocan el tiempo infantil, narradores heterodiegéticos que se convierten en protagonistas, narradores en primera persona que reproducen los gestos y el lenguaje del cómic, unos paranarradores objetos, incluso protagonistas en el marco de una narración convencional. La máxima intensidad paródica la encontramos en el primer texto del libro, ¿Qué me quieres, amor? Un perfecto narrador en primera persona, muerto, hablando desde el ataúd. Enigmática es también la incorporación de los lectores a la experiencia literaria del texto. Queríamos referirnos a varias cuestiones que surgen en la lectura de esta obra. Se nos ocurre aplicar el término de realismo mágico a aquellos relatos en los que el elemento irracional funciona como una posible clave interpretativa. No obstante, hay que ser precavidos con este término, que puede inducir a reafirmar el tópico con el que es recibida la literatura y la realidad gallegas en general. También hemos de referirnos a la proliferación de relatos cortos a que asistimos en los últimos tiempos en el panorama literario. A este respecto, se ha hablado de la virtualidad del relato corto en estos tiempos en los que el frenético ritmo de vida parece, con sus prisas y sus ruidos, imposibilitar la lucha y la lectura reposada de una novela. Además, para algunos, tras el fin de los grandes relatos, solo quedan los pequeños relatos de la vida cotidiana. Por eso creemos que en esta obra hay un intenso intento de recuperar el sentido de lo que ocurre y de lo que ocurrió, y una propuesta para crear el futuro literario de las letras gallegas desde la asunción del presente y de la historia. Los cuentos de Rivas no son convencionales casi nunca,
Poseen una calma inicial, un ligero extravío, una intensidad final que se asemeja a un sortilegio. Le importa más el armazón de una atmósfera, el dibujo de una sugerencia, la energía concentrada de la poesía, el manejo de la elipsis, que la rotundidad efectista de la perfección. La lengua de las mariposas. Las primeras palabras que leemos en la lengua de las mariposas constituyen una intervención del maestro que se dirige a Moncho, el protagonista de la historia, en estilo directo, con las que el lector entra de lleno en el relato y queda situado en el mundo narrativo que el autor quiere transmitir. Se trata de un comienzo que atrapa al lector y que sigue a la perfección uno de los principios básicos de la cuentística moderna, el de la intensidad y la condensación de elementos. Dicha intervención está a modo de anticipación y es el anuncio de lo que después, en las últimas páginas del texto con don Gregorio, y en el que dirá Moncho cuando estos dos se crucen en la Alameda, un día antes de la sublevación de los militares contra la República. ¿Qué hay, Pardal? Espero que por fin este año podamos ver la lengua de las mariposas. Encontramos un narrador infantil en primera persona que recuerda y relata lo que fue su primer año como escolar en aquellos meses de los años 1936, que precedieron al estallido de la Guerra Civil. Se trata, pues, de un narrador protagonista que nos ofrece los hechos desde una perspectiva infantil. Podríamos resumir el argumento de la siguiente manera. Moncho, a la edad de 6 años, se enfrenta a su primer año de la escuela. Los temores y miedos que le inspiraba la escuela el primer día de clase pronto desaparecen y Moncho empieza a sentir una gran admiración y fascinación por don Gregorio, su maestro. Gracias a la afición que tienen ambos por los insectos, se entabla entre los dos una gran amistad que se ve truncada por el levantamiento de julio de 1936, en el que las fuerzas sublevadas detienen a don Gregorio y lo hacen preso. En el marco en el que transcurre la acción, como ya queda dicho, es el de los últimos días de la Segunda República. En el relato se refleja muy bien la tensión de la situación política que se vivía en aquellos días. Además, desde el comienzo del relato vamos encontrando elementos que, dispersos aquí y allá por toda la narración, anuncian y presagian el inevitable final. Un ejemplo de ello es la lectura de los colegiales que hacen en clase de un poema de Antonio Machado, Recuerdo infantil, donde se alude a la historia de Caín y Abel. La lectura del poema constituye, por un lado, la anticipación de lo que ocurrirá al final, una clara alusión al enfrentamiento bélico que tendrá lugar poco después, y por otro, trae a colación, aunque de manera indirecta, las ideas políticas republicanas asociadas a la figura del poeta Antonio Machado. Llama la atención el cambio de actitud que se produce en la visión de Moncho con lo que tiene de la escuela. Antes de ir por primera vez, el protagonista tiene una visión negativa de ella, que no es sino una consecuencia de los comentarios que a su alrededor tildaban constantemente la escuela como algo aterrador y amenazante. Así, el padre de Moncho repite varias veces la frase: «Ya verás cuando vayas a la escuela». Una palabra está escuela, que para el niño se blandía en el aire como una vara de mimbre. Moncho es víctima de ese miedo injustificado que le han inculcado sus padres. Sin embargo, esta actitud inicial de recelo y miedo hacia la escuela se transforma a medida que el personaje va descubriendo los atractivos que la escuela le brinda, como es el hecho de acceder al conocimiento y saber cosas importantes sobre el mundo de sus padres y lo que ellos desconocen, lo cual le sitúa en una posición aventajada respecto a ellos. También descubre a su alrededor el talante humano del maestro y comprueba que éste, al contrario de los demás,
y de los que decían lo contrario no pega a los alumnos. Nada más alejado de don Gregorio de la absurda frase de la letra con sangre entra, método pedagógico, tantas veces y durante tanto tiempo aplicado en la enseñanza, Moncho empieza a sentir una gran admiración y fascinación por el maestro, que es quien realmente enseña a Moncho el amor por la escuela. El tema central del relato es el amor fraternal entre un colegial y un maestro republicano. El tema de la guerra, también presente en el texto, nos parece, en nuestra opinión, un tema más secundario. La guerra no es un tema tratado como tal, sino más bien un referente o una alusión, el marco histórico que encuadra la historia principal que se nos cuenta, la historia de un colegial que le da la mano a su maestro y se abre por primera vez al mundo y a la vida. El tema de la guerra, por lo demás, está visto desde una perspectiva poco usual de la literatura, sin maniqueísmos ni reducciones simplistas. Lo que se pone en evidencia ante todo es el odio que nació entre los partidarios de un bando y del otro, y cómo la guerra malogró la relación de amor y amistad que había nacido entre Moncho y don Gregorio. Más que ahondar en las ideas políticas enfrentadas, se hace hincapié en las consecuencias de la guerra en el plano afectivo de la vida de las personas. Otro tema que también aparece, aunque de manera más indirecta, es el tema de la emigración. A pesar de que pueda verse como un tópico, el tema de la emigración, también presente en Un saxo en la niebla y de manera más directa en el inmenso camposanto de La Habana, es una de las señas de identidad de la literatura gallega, un tema característico y habitual, un sello de denominación de origen, un rasgo muy presente en el imaginario y en la idiosincrasia gallega. Dos tíos de Moncho habían emigrado a América para no ir de quintos a la guerra a Marruecos. Paralelamente, Moncho sueña con ir a América para no tener que ir a la escuela. Cuando ésta se presentaba ante él como un suplicio, Moncho sueña con llegar hasta Buenos Aires y escapar así de su eminente ingreso a la escuela, coger un barco en Coruña y zarpar en Allende, el mar. Es curioso la caracterización que encontramos aquí del personaje a través de un rasgo que lo asemeja, por un lado, con un gorrión, pardal en gallego, apodo que le puso Cordeiro, el recogedor de basura y hojas secas, y por otro, con las mariposas, uno de los símbolos del relato del que nos estamos ocupando. Así, las mariposas son, como hemos dicho, un símbolo de la libertad y del amor fraternal que une a Moncho con don Gregorio. La afición que ambos sienten por las mariposas hacen que sus relaciones de amistad y camaradería se estrechen aún más. Para Moncho, cada vez que cogían una mariposa era como coger un tesoro, una mantis, un caballito del diablo, un ciervo volante. Y cada vez una mariposa distinta, aunque yo solo recuerdo el nombre de una de las que el maestro llamó Iris, y que brillaba hermosísima posada en el barro o el estiércol. Hemos buscado Iris en el diccionario y hemos encontrado la siguiente definición: persona que logra apaciguar graves discordias. Se trata de una clara alusión al talante conciliador de que hace gala el maestro republicano. En síntesis, las mariposas se yerguen como símbolo de la libertad y del amor. No podemos terminar sin antes detenerlos en las altas dosis de lirismo que muestra la prosa de Manuel Rivas. En concreto, nos hemos detenido en un pasaje referido a las mariposas, unas palabras puestas en boca del maestro con las que éste cautiva a sus alumnos, lo cual nos lleva también a otro aspecto como es el poder de la palabra y el efecto evocador del lenguaje. Esta es la siguiente: la lengua de las mariposas es una trompa enroscada como un muelle de reloj. Si hay una flor
que la atrae, la desenrolla y la mete en el cáliz para chupar. Cuando lleváis el dedo humedecido a un torrado de azúcar, a que sentís ya el dulce en la boca como si la yema fuese la punta de la lengua. Pues así es la lengua de las mariposas.